Sí, es como vos decís, Martín, estamos ante un escenario mundial, una situación que hace ya 7, 8 años que se viene construyendo, que es que el maíz se va transformando en el mundo en el grano más importante. Porque cuando uno mira la historia del maíz de los últimos 60 o 70 años, sobre todo se ve bien desde la década del 30, el maíz fue siempre un grano excedentario en el mundo, un grano que una gran cosecha era siempre un problema y siempre no había dónde ponerlo, y después no había en qué transformarlo, entonces había que subsidiar no solamente al productor de maíz, sino subsidiar, sobre todo en otros países, no en Argentina, subsidiar a quien lo transformaba en carne, pollo, cerdo, y así un montón de industrias, y ahora estamos ante un mundo que empieza a estar justo. La producción y el consumo van parejos y hay algunos años como este donde el consumo es mayor que la producción. Y en este esquema, Argentina, con lo que es, primero con la producción tradicional del maíz en sí misma, pero también con la demanda que está teniendo de consumo interno, sigue siendo esto uno de los cultivos fundamentales de crecimiento hacia el futuro. Claro, eso que vos comentás es muy importante. La Argentina sigue siendo un país, el único país del mundo, donde alrededor del 70 o 75% de lo que se produce es para exportación. En los demás países normalmente la exportación es un porcentaje chico. Aún Estados Unidos, que produce, no sé, casi la mitad, el 40% del maíz del mundo, la exportación es un valor chico. Pero en Argentina, como bien vos comentabas, los consumos hoy de maíz en Argentina están creciendo a un ritmo muy importante. La carne vacuna hoy es el primer consumidor, el pollo es el sector avícola en conjunto es el segundo, la lechería el tercero, la molienda húmeda el cuarto, después viene el cerdo y por último la molienda seca. Y ahora arranca el etanol, así que vamos a ver cómo se posiciona. Pero de ahí es interesante porque la ley de biocombustibles preveía desde principios del 2010 un 5% de mezcla, que no estamos cumpliendo, ya pasaron 2 años y medio desde que está en vigencia la ley y todavía no llegamos al 5%, y entonces se empezaron el año pasado a dar cupos a productores de maíz para que hagan inversiones en el sector de etanol, y hoy ya daría la impresión que la Argentina, con los proyectos que están presentados, asignados cupo y muchos en obra, la Argentina podría llegar al 10% de mezcla y con eso sustituir un porcentaje importante de lo que se importa de combustible. Y le preguntamos a Martín Fraguío con respecto a esta presentación que se estaba dando en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos con la participación de todas las entidades intermedias que conforman el Foro de Entidades Intermedias en el marco de la región centro. ¿Cuál es la importancia de tener un estudio pormenorizado de lo que es la cadena de valor del maíz y qué es lo trascendente en este tipo de estudios? Es importante porque el concepto de cadena de valor supera una primera barrera normal que sufrieron muchos países del mundo, pero creo que en Argentina está más todavía profundizado, que es el aislamiento. Yo estoy en mi empresa, yo me necesito salvar yo porque viene la crisis, porque hubo una crisis en el pasado, o por lo que sea, o mi empresa o mi sector. Y es clave, y uno ve en los países del mundo que superan esa visión hacia adentro, a empezar a entender qué rol cumplen los demás y de qué manera, cuando a los demás de mi cadena de valor les va bien, a mí me va mucho mejor, y entre todos construimos un sector, un país mucho más equilibrado y mucho más estable y con mucho más futuro. Entonces creemos que este concepto de cadena de valor, que no es algo demasiado antiguo y suena algo trivial, se transforma en una de las cosas más relevantes al momento de llevar un país adelante, ¿no? Donde los países que cada uno se salva a sí mismo, los sectores se tratan de salvar a sí mismos, en general no les va bien. Pero también sirve para determinar que cuando se toman políticas sobre uno de estos eslabones puede afectar directamente a otros sectores que uno no pensaba, ¿no? Bueno, esa es una de las de las partes importantes al trabajar unidos en una cadena de valor, ciertas políticas públicas que por ahí generar una anomalía en esta cadena donde uno es beneficiado y otro es perjudicado, ahí es importante todos unidos trabajar para que esa política pública se modifique. Y es interesante cómo en Maizar desde el año 2007 acordamos lo que llamamos nuestros 4 consensos, que son qué posiciones tenemos en ciertos temas, que uno puede decir, bueno, algunos de estos benefician a unos, perjudican a otros, pero logramos convencer a todos. Uno de ellos es, por ejemplo, que el mercado de maíz sea un mercado que esté abierto al mundo siempre. Si producimos de la producción total, 75% es para exportar, uno, digamos, no tiene mucha lógica que las exportaciones no estén siempre abiertas, porque es imposible que falte cuando es tan grande lo que se exporta y es tan
poco lo que consumimos internamente. Pero es un trabajo importante, creemos, de lograr acuerdos entre quienes tienen intereses encontrados. Y el principal desafío que tiene toda la cadena de valor del maíz es que se conozca íntegramente esta cadena de valor para poder ver cuáles son las decisiones que se pueden llegar a tomar y a quiénes pueden llegar a afectar esas decisiones en determinado momento. Pero no es solamente el único desafío que tiene este cultivo o este producto para poder consolidar el crecimiento que necesita en la República Argentina. Que ese es uno de los temas clave, es justamente lograr que hacia adentro de esa cadena de valor nos coordinemos. Pero creemos que hay otro desafío grande que es con el resto de la sociedad, que es convencer a la sociedad que el sector agropecuario, el agroindustrial, el productor de alimentos, tiene una función muy importante para cumplir en el desarrollo de la Argentina y sobre todo en el desarrollo de lograr empleos, oportunidades de trabajo, oportunidades de inversión, oportunidades de ahorro para el futuro de la Argentina. Porque creo que uno de los temas clave que nos da vuelta a todos en la cabeza es, bueno, ¿y nuestros hijos van a estar mejor que lo que estamos nosotros? Nosotros hoy estamos mejor que hace 30, 40, 50 años. La Argentina es un país que tiene un desarrollo, un progreso de largo plazo, o en realidad no tanto. Cada tanto tenemos una crisis, volvemos todo a estar complicado, discutimos por qué, quién tiene la culpa, ellos tienen la culpa, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y creemos que ahí hay una cosa que debemos superar y que debería verse reflejada en la oportunidad que genera un sector como este. Si uno de los factores importantes para los que sirvió el concepto de cadena de valor en el mundo es en los países donde finalmente todos trabajan y participan alrededor del concepto de cadena de valor, los tomadores de decisiones públicos, sea gobierno nacional, provincial, municipal, las empresas, las universidades, los investigadores, es cuando los precios suben, no hay que ir y matar al productor. Hay que estimular al productor que produzca más, y al producir más los precios van a bajar. O sea, los precios altos se curan con aumentos en la producción y aumentos en la oferta. Pero, por supuesto, aumentos en la oferta en un esquema de competencia donde todos puedan ofertar, donde no haya canales intermedios que generan altas, digamos, como ganancias, y entonces el consumidor termina pagando mucho y el productor termina cobrando poco. Pero creemos que ahí es donde, cuando uno compara la Argentina con otros países del mundo, estamos un poco atrasados en transformar esto en un esquema de como conversación o de diálogo entre toda la sociedad. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.